¿Cómo no me acompañan abriendo sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 2? Y vamos a leer ahora del versículo 12 al 17. 2 Corintios 2, 12 al 17. ¿Cómo no me acompañas? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor juntos que nos hable a través de su palabra, que sea exaltado a través de su palabra y que nosotros seamos atraídos a Él. ¿Cómo no inclinas tu rostro conmigo? Señor, quiero una vez más darte las gracias por la oportunidad y el privilegio que me das de servir a los tuyos. Gracias. Gracias por la gran bendición que nos das a todos nosotros de sentarnos a meditar en el mensaje que tú nos has dejado en tu palabra. Gracias. Yo quiero rogarte que por medio de tu Espíritu tú nos hables y que me uses a mí para hablarle a mis hermanos, de manera que Cristo sea exaltado ante ellos y que un milagro suceda, Señor, en sus vidas, una obra sobrenatural, que seamos atraídos a Él, que sea estimulada nuestra fe, Señor, en Él, nuestra confianza en Él, para que así tu obra se extienda en nuestras vidas y tú seas ampliamente glorificado en nosotros y a través de nosotros. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. La vida y el ministerio del apóstol Pablo comunicaba un mensaje paradójico, un mensaje que los corintios no entendían bien, un mensaje que al mundo el día de hoy se le dificulta captar y que de hecho en ocasiones hasta a nosotros se nos hace difícil de entender. Un mensaje paradójico de poder en medio de debilidad, de victoria a través de la esclavitud, de triunfo en la derrota, de consuelo por medio del sufrimiento, de vida como resultado de la muerte. Cuando tú y yo leemos las epístolas del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, como que nos damos cuenta que parecía que su vida y su ministerio era como una continuidad del ministerio de Jesús en cierta manera. Como que Pablo encarnó en cierta manera la vida y el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús definitivamente es paradójico. El Rey del cielo y de la tierra encarnó en un bebé y nació en un pesebre. Y el Rey de reyes, que es todopoderoso, que no tiene límites, triunfó sobre sus enemigos de una manera definitiva al ser humillado y clavado en una cruz como un criminal. Los corintios estaban batallando para entender esto. Y es importante que nosotros también captemos este mensaje. Porque si tú eres un hijo de Dios, un hombre o una mujer que ha confiado en Jesús, que está siguiendo a Jesús, es importante que entiendas que el Señor de una manera u otra va a replicar también esta paradoja en tu vida.
El Señor va a mostrar en tu vida su consuelo a través de tu sufrimiento. Te va a permitir experimentar su poder en medio de tu debilidad. Y te va a permitir experimentar su victoria en la medida en la que tú reconozcas tu derrota en Él. En la medida en la que tú renuncies a ti mismo. El Señor te va a permitir disfrutar de su vida y de su plenitud entre más mueras a ti mismo. El título del mensaje es El triunfo de Cristo y su apóstol. Y lo que vamos a ver en los siguientes 50 minutos es que Cristo ha triunfado y que Cristo sigue triunfando, que sigue expandiendo su reino, que sigue alcanzando a otros, edificando a su iglesia y que Él sigue anunciando su victoria al mundo entero a través de la vida y el mensaje de sus débiles ovejas, a través de la vida de sus esclavos. Vamos a leer el texto. Segunda de Corintios 12 al 17. Leo la palabra de Dios. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Lo primero que vamos a ver es que Pablo continúa de una manera humilde explicándole a los corintios qué es lo que sucedió entre su promesa de visitarlos, la carta severa y la epístola que les escribió, la segunda epístola de los Corintios. Y les cuenta básicamente que fue a Troas y que el Señor de una manera soberana y clara le abrió una puerta para predicar el evangelio. Eso es lo que Pablo buscaba en todas partes, lo que él atesoraba, oportunidades para compartir de Jesús. Y el Señor ahí en Troas le abrió una puerta. De manera que Pablo estaba pudiendo anunciarle a esas personas lo que Cristo había hecho por ellos. Pero nos dice que como Pablo estaba esperando a Tito y que Tito no llegaba, eso básicamente lo empezó a preocupar. Porque, en primer lugar, porque él pensaba que algo le había podido pasar a Tito. Y en segundo lugar, porque Tito le iba a traer noticias de cómo se encontraba la iglesia en Corinto. Por lo que Pablo, ansioso por saber si estaba bien Tito y cómo estaban los corintios, no pudo continuar con el anuncio del evangelio que estaba haciendo en Troas y básicamente se fue a buscar a Tito a Macedonia. Después de eso, aboga con los corintios de nuevo a favor de su apostolado, pero de una manera bien interesante y fenomenal. Y al hacerlos, les está explicando cómo es que el Señor obra. Les explica a los corintios cómo es que Dios vence al mundo. ¿Cómo es que se mueve Él en este mundo? ¿Cómo es que expande su reino y edifica su iglesia? Y los ayuda a ver que el poder de Dios en este mundo se manifiesta y conquista
logra sus propósitos a través de la debilidad de sus siervos. Quiero que lo veas conmigo ahí en el versículo 14. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Acuérdense conmigo de esto. Los corintios estaban menospreciando el ministerio del apóstol Pablo. Todo indica que lo que estaba pasando es que los corintios estaban, vislumbrados, apantallados con unos maestros que se identificaban a sí mismos como apóstoles, que tenían como una presentación muy fuerte. Tenían una presencia física que parece que era admirable, fuerte. Tenían una oratoria extraordinaria. Y de una manera u otra, como que le comunicaban a los corintios que la salvación genuina en Cristo se manifestaba también en una bendición y una seguridad en este mundo. Entonces, cuando los corintios escuchaban ese mensaje de estos autonombrados apóstoles, empezaban a comparar la vida del apóstol Pablo. Y ellos se daban cuenta que no observaban en Pablo la marca de bendición y salvación que escuchaban y veían en los falsos apóstoles, por lo que empezaron a menospreciarlo. Los corintios veían a Pablo débil de apariencia, lo veían corto en recursos, lo veían sufriendo enfermedades, lo veían sufriendo persecución a donde quiera que iba, lo veían con una oratoria no muy impresionante, lo que los llevaba a ellos a concluir que el mensaje que Pablo les enseñaba no podía provenir de Dios, puesto que su vida y su ministerio carecía de ese poder que ellos querían, o de ese poder que habían escuchado de estos falsos maestros que un siervo de Cristo debía de tener. Veían que Pablo carecía de una seguridad que ellos valoraban o querían, por lo que Pablo está dialogando con ellos, humildemente dialogando con ellos, y les empieza a hablar del poder de Cristo. Les empieza a hablar de la poderosa y la continua victoria de Jesús en este mundo a través de personas débiles como Él. Y la manera en la que lo hace no se capta tan fácilmente en la traducción que tenemos aquí, la Nueva Biblia de las Américas. La palabra griega que se traduce como triunfo en nuestro pasaje es triambeuo. Y básicamente esta palabra se utiliza o se utilizaba comúnmente para describir el desfile triunfal y victorioso de un gran general romano. Un desfile donde se le rendía honor y tributo a un guerrero poderoso después de haber vencido en una gran batalla. Generalmente este gran general romano venía acompañado de sus soldados que estaban detrás de él, marchando a sus órdenes, atestiguando de la grandeza de ese guerrero. Y junto con los soldados venían prisioneros de guerra, que atestiguaban de la victoria que este general romano había obtenido. Generalmente, o en ocasiones, esos prisioneros llevaban incienso encendido, y que básicamente lo estaban moviendo a donde quiera que iban. Y por medio de toda esa mezcla se proyectaba la grandeza del general y la gran victoria que había logrado. Y hasta el mismo aroma comunicaba ese poder y esa prosperidad.
En este pasaje que tú y yo acabamos de leer, Pablo está haciendo referencia a un desfile como estos. Y en la redacción original se distingue de una manera más clara que el general poderoso que se está celebrando en ese desfile es Cristo. Se está celebrando la victoria de Cristo. Y el papel que Pablo juega en ese desfile es el de un prisionero de guerra. Un prisionero que simple y sencillamente está detrás de su Señor, detrás de aquel que lo venció, y por todos lados lleva como un incensario que está esparciendo un aroma agradable que engrandece la victoria de este poderoso guerrero. Te voy a leer la traducción de este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Y fíjate cómo se capta esto que te estoy diciendo de una manera más clara. Creo que te lo van a poner aquí en la pantalla también. Dice: así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Pablo le está diciendo a los corintios: este débil apóstol que ustedes ven es solamente un prisionero de guerra. Es un prisionero que está esparciendo a todo lugar que va la fragancia del conocimiento de Jesús. Un testigo que simple y sencillamente está apuntando a la poderosa y continua victoria que Cristo ha logrado y que sigue logrando a todo lugar a donde va, a todo lugar a donde Cristo me lleva. Pablo, así como con guante blanco, está señalándole a los corintios la efectividad de su ministerio. Y los está ayudando a ver que Cristo lo está usando a él, que Cristo está utilizando su vida y que lo está utilizando para esparcir su mensaje. Y que ese ministerio que él está ejerciendo está teniendo fruto. Está salvando a otros, está construyendo a la iglesia. Que el triunfo de Cristo se está haciendo palpable a través de él. Y que por lo tanto ese triunfo, ese avance del reino es lo que lo autentifica a él como un verdadero apóstol. Es importante que nosotros captemos el mensaje que se les está dando a los corintios, porque nos ayuda a ver, como les dije al principio, cómo es que Dios trabaja. Cómo es que su reino avanza en este mundo y cómo es que construye a su iglesia. Y es importante que tú y yo lo entendamos, porque si no lo captamos bien, fácilmente caemos y nos vemos arrastrados en un error semejante al de los corintios. Tú y yo también somos personas que fácilmente juzgamos y valoramos las cosas, a las personas, no en base a su esencia, sino su apariencia. Y si tú y yo nos movemos por eso, tienes que saber que eso nos hace tremendamente vulnerables. Ya que si tú y yo nos topamos con un maestro que tenga una fuerte personalidad, que tenga una excelente oratoria, que es una persona muy inteligente, con una habilidad excepcional para argumentar, un maestro que tenga un imán natural, fácilmente podemos ser impresionados y atraídos a él. Y lo que puede suceder es que ese deslumbre puede abrir nuestros oídos y nuestro corazón a él, y puede llevarnos a ser llevados a un lugar que sea distinto al que Dios quiere llevarnos en su palabra. Cuando tú tienes una persona impresionante delante de ti, básicamente, fácilmente podemos
sentirnos atraídos a Él y ya no escuchamos necesariamente y con claridad lo que nos está diciendo. Si tú y yo escuchamos un mensaje distinto al de la palabra de Dios a través de un maestro del cual estamos impresionados, pues eso puede llevarnos a un lugar peligroso, ¿no crees? Eso me lleva a preguntarte a ti algo. ¿Qué es lo que te gustaría encontrar en esta iglesia local? ¿Qué es lo que tú valoras en la iglesia? Yo quiero que te preguntes en base a qué criterios tú evalúas a tus pastores. En base a qué criterios evalúas a tus líderes. ¿Qué es lo que te gustaría encontrar en nosotros? Yo quiero animarte a que tú busques en tus pastores a Jesús. Que busques en nosotros una confianza genuina en Jesús. Que busques en nosotros una sumisión a la voluntad de Cristo. Que tú analices si realmente somos prisioneros de Cristo o no. Que no busques fortaleza natural en nosotros. Que más bien busques debilidad natural que se apoya en el poder de Cristo. Que tú analices si somos seguidores de Jesús. No busques perfección, más bien evalúa y de una manera generosa si estamos buscando realmente obedecer al Señor en lo que Él está poniendo delante de nosotros. Definitivamente necesitas evaluar a tus pastores, ya sea en esta iglesia local o en cualquier congregación a donde el Señor te lleve. Pero principalmente debes de evaluar su mensaje. Evalúa si el mensaje que se está poniendo delante de ti proviene de la palabra. No busques personas que te digan lo que tú quieres escuchar. Definitivamente ten cuidado de querer tener estrellas como pastores. Definitivamente ten cuidado de querer tener CEOs como pastores. Busca más bien esclavos de Jesús, siervos de Jesús, que aspiren serle fieles al Señor en lo que Él ha puesto delante de ellos. Y junto con eso quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué es lo que buscas en tus líderes de grupo de casa? Algunos de ustedes no se enganchan en su grupo y no crecen porque evalúan a sus líderes en base a criterios, a sus líderes y al grupo, en base a criterios tremendamente absurdos y carnales. Quieren tener líderes y grupos donde sea gente como ustedes, ¿verdad? Gente con a lo mejor una buena vida. Gente a quien tú puedas admirar según los valores de este mundo. Personas con vidas a lo mejor resueltas, con posiciones de liderazgo, a lo mejor con ingreso económico. Personas que tengan la capacidad de hacer reuniones bien amenas, donde tú te sientas a gusto. Yo quiero animarte a que pienses conmigo que en todo ese análisis, lo que tú estás haciendo es pensando en ti. Y lo único que está pasando es que se te está olvidando cómo es que el Señor trabaja. El Señor obra y su reino se establece no según los estándares de poder en este mundo. Él se glorifica a través de la debilidad del hombre. Lo que yo quiero animarte a que analices es la fe de tu líder. Yo quiero animarte a que veas cómo persevera sorprendentemente, confiando en el Señor en medio de sus pruebas y su dolor. Yo quiero animarte a que veas cómo se esmera en servirte a ti sin buscar nada a cambio y que valores esas expresiones de Jesús a través de su vida. Que cuando veas eso, abras su corazón. Abras tu corazón a Él, abras tu corazón al grupo y estés dispuesto a que ese grupito de personas te ayuden a seguir
a Jesús, lo único que va a pasar es que tú vas a recibir el beneficio. Este pasaje también debe recordarnos que Jesús, el débil carpintero de Belén, que fue rechazado por los ancianos y los líderes de su pueblo, que fue clavado en una cruz como un débil criminal, ha triunfado sobre sus enemigos de una manera definitiva. Y que esa victoria se demostró a través de su resurrección de entre los muertos. Yo quiero recordarte que esa victoria en gran parte consiste en que cuando Jesús estaba clavado en la cruz, pagó el castigo completo de todos aquellos que habían de creer en Él. Que pagó la deuda completa de a todos aquellos que Él habría de redimir. Lo que significa que aseguró la salvación completa para todos sus escogidos. Es decir, que ninguno de los que Él escogió de antemano se va a perder. Este pasaje nos está diciendo que Cristo triunfó, que Cristo obtuvo su victoria en la cruz, que en ese sacrificio Él pagó el rescate completo de su pueblo y que cada uno de sus hijos y de sus hijas será rescatado, será salvo y será llevado a la ciudad celestial donde pueda disfrutar de la bondad del Padre para siempre. Esa es la victoria que Cristo logró. Cristo logró en la cruz la salvación para su pueblo. Eso significa que Cristo ha triunfado, hermanos, y que Cristo sigue triunfando. Eso significa que Jesús es imparable. A Jesús nadie lo puede detener y que Él está anunciando su victoria a través de sus cautivos, a través de las personas que Él vence por medio del Evangelio. Y que este anuncio del reino de los cielos, este anuncio de la victoria de Jesús, está haciendo que el reino de los cielos se establezca en cada uno de sus escogidos. Jesús está cumpliendo sus propósitos día tras día. Es bien importante que nosotros recordemos eso en esta época de tanta oscuridad, de tanto pecado, de tanta maldad, de tanto engaño y de tanto dolor. Tú y yo necesitamos recordarnos que Jesús no está perdiendo terreno. Tú y yo necesitamos recordarnos que las filas de su reino no están retrocediendo. Él sigue avanzando y Él sigue cumpliendo día tras día cada uno de sus propósitos. Él es el que sigue edificando fiel y constantemente a su iglesia. La obra la está haciendo Él. El reino avanza por medio de Él. La iglesia la edifica Él. La obra la hace Él. Yo creo que veas el lenguaje del texto. Fíjate. Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. ¿Quién es el sujeto en toda esta oración? ¿Quién es el que está haciendo la acción? Es Dios, es el Señor. Él es el que nos lleva en triunfo y por medio de nosotros que manifiesta. ¿Quién es el que manifiesta? Él. Él es el que hace la obra. Por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Como les decía ahorita, la obra la hace Él. Y no solo su reino avanza y no solo su iglesia es edificada a través de débiles apóstoles como Pablo, sino también a través de débiles y limitadas ovejas como nosotros. El Señor
sigue reinando. Él sigue triunfando. Su nombre sigue siendo exaltado en la tierra. El reino se sigue extendiendo. Y ahora los agentes a través de los cuales el Señor está ejecutando su propósito somos nosotros. Débiles y limitadas ovejas. Yo quiero animarte que en toda actividad de servicio que tú estés involucrado en esta iglesia local, que tú sirvas con esa conciencia. Ya sea que estés en el ministerio de niños, ya sea que estés ayudando como mujer, ya sea que estés a lo mejor sirviendo de maneras prácticas a algún hermano, ya sea que estés a lo mejor simple y sencillamente ayudando a preparar alimentos o a limpiar el edificio. Yo quiero animarte a que tú, cuando estés haciendo eso, que tú recuerdes: Cristo está usando mi vida y mi limitada proclamación del evangelio, y este pequeño esfuerzo que estoy haciendo está siendo utilizado por Él para extender de una manera poderosa su reino. La victoria de Cristo está siendo anunciada a través de mí y su reino se está extendiendo a través de mí. Es bien importante que nosotros captemos esto, especialmente cuando queremos anunciarle el evangelio a personas que no conocen a Jesús. Cuando tú y yo entendemos que estamos sirviendo a uno que triunfó, simple y sencillamente servimos con un gozo y una confianza poderosa. Simple y sencillamente estamos anunciándole la victoria de Jesús a otra persona. No estamos queriendo como convencerlos de que participen de una denominación religiosa, sino estamos invitándolos a que vengan a Jesús. Eso también nos libra de querer llenar moldes de perfección o alcanzar los estándares de valor que este mundo pone para que las otras personas nos escuchen. A veces pensamos: si mis vecinos o mis amigos se dieran cuenta que yo tengo toda mi vida resuelta, que mi vida refleja una prosperidad según los estándares de este mundo, entonces me escucharían. ¿A poco no pensamos así? Pensamos así porque creemos, hasta de una manera inconsciente, que el reino de los cielos avanza según los valores y el poder de este mundo. Y este pasaje nos está recordando que el reino no avanza así. El reino avanza a través de personas débiles como nosotros, en donde simple y sencillamente personas que confían en Jesús. Yo quiero animarte que con tus vecinos, con tus familiares, no intentes dar una apariencia de perfección, sino que simple y sencillamente, de una manera genuina, intenta que ellos vean tu confianza en Jesús. Vean cómo estás buscando tú obedecer al Rey que triunfó en medio de tu vida, e invítalos a que confíen en Cristo también. Ese sencillo testimonio, el Señor puede utilizarlo de una manera poderosa para traer a otras personas a su reino. Después de eso, el apóstol Pablo, una vez que les explica el triunfo definitivo de Cristo, los ayuda a ver que la vida del apóstol, con las limitaciones que ellos perciben, con su mala oratoria, a lo mejor su apariencia menospreciable, sus enfermedades, las enfermedades que tiene, la persecución que sufre, que todo eso agrada al Señor. Que Pablo era para Dios un fragante aroma, y que ese aroma era percibido no solamente por Dios, sino también por las personas que lo rodeaban. Que de hecho el aroma que estaba brotando de la vida de Pablo estaba provocando que el mundo fuera dividido en dos grandes categorías: los que se pierden y los que se salvan.
Pablo entendía que su vida y su ministerio estaba teniendo un efecto en las personas que lo rodeaban. Que el aroma que emanaba a través de su vida, para unas personas les resultaba atractivo, que eran atraídos a él y que esas personas experimentaban vida eterna. Y que para otras personas el aroma que brotaba de su vida, que agradaba a Dios, terminaba siendo para ellos desagradable. Un olor como de muerte que terminaba llevándolos a ellos a muerte y a muerte eterna. Fíjate lo que dice conmigo el versículo 15 y 16. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Ustedes, corintios, que menosprecian mi vida, quiero que sepan que yo soy un fragante aroma de Cristo para Dios. Y soy un fragante aroma de Cristo para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte. Y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? De nuevo, Pablo entendía que el mensaje que él estaba anunciando y que estaba encarnando en cierta manera provenía directamente de Dios. Y que la respuesta de las personas a ese mensaje determinaba si terminaban en vida o terminaban en muerte. Pablo estaba diciéndole a los corintios, si ustedes están viéndose tentados a rechazar lo que ven en mi vida, la razón por la que me están rechazando es porque este aroma que están percibiendo a través de mí, de mi mensaje, los está conduciendo a muerte. Los está conduciendo a muerte. Simple y sencillamente porque ese aroma y ese mensaje que le agradaba a Dios provenía directamente de Cristo. Recuerden conmigo que el Jesús imparable y continuamente victorioso vino a este mundo a salvar pecadores. Jesús es buenas noticias para los pecadores, para los rebeldes como nosotros. Y Jesús está invitando al mundo entero a creer en Él, a venir a Él. Está invitando al mundo entero a ser salvo a través de este mensaje. La persona de Jesús y el mensaje de Jesús provoca una respuesta de todos los que lo escuchan. Ya sea que esa respuesta sea fe, entrega, adoración a Él, o simple y sencillamente sea menosprecio y rechazo. Lo que Pablo nos está recordando aquí es la respuesta que ustedes, eso me provee a mí una oportunidad de decirles esto a ustedes, la respuesta que ustedes están teniendo al mensaje que están escuchando de parte de nosotros, que estamos explicándoles el mensaje de Dios en su palabra, la respuesta que ustedes están teniendo al mensaje del evangelio determina si terminarán ustedes en vida o en muerte. Tú puedes tener alguna diferencia con nosotros, los pastores. Tú puedes a lo mejor no identificarte con nosotros los pastores. No hay ningún problema con eso. Yo estoy de acuerdo contigo en que a veces cometemos muchos errores. Pero sí necesitas saber esto. Si tú tienes un problema con el mensaje que se te está anunciando, yo quiero animarte a que analices bien lo que Pablo nos está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué?
Porque tu respuesta al mensaje de Jesús determina si estarás en vida eterna o en muerte. Quiero leerte este pasaje en Juan, donde Jesús en un diálogo nos enseña lo mismo. Dice, Juan 3:16, te lo van a poner en la pantalla. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te ama Dios a ti, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Es lo que les estamos diciendo. Jesús es buenas noticias. Bueno, el que cree en Él no es condenado. Esas son las buenas noticias del Evangelio. El que cree en Jesús, sea quien sea la persona que sea, si tú crees en Jesús, no serás condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso me lleva a preguntarte a ti, ¿cómo estás respondiendo a Jesús? ¿Cómo estás respondiendo al mensaje que está siendo predicado semana tras semana a través de esta iglesia local? Yo quiero preguntarte si está provocando en ti fe, si está provocando en ti un deseo por confiar en Jesús y entregarle tu vida. Yo quiero preguntarte si tú estás aquí solamente por cumplir, ya sea cumplir contigo mismo, como si fuera una especie de religión, o cumplir con tu familia. Estás aquí por simple y sencillamente porque vienes tratando de recibir algo que te ayude a vivir mejor, pero en el fondo tú sabes que estás rechazando a Jesús, que estás rechazando la invitación que Él te está haciendo continuamente a confiar en Él y entregarte a Él. Si el anuncio que estamos proclamando aquí, que proviene directamente de la palabra de Dios, que proviene de lo que el Señor nos ha dejado en este libro, si ese mensaje no está teniendo cabida en tu vida, yo quiero recordarte que tú estás rechazando a Dios mismo y estás caminando a la muerte, a una separación completa de Dios eterna, a una separación de toda la vida que hay en Él y de todo lo bueno que hay en Él. Si ese eres tú, yo quiero animarte a que clames por salvación. Yo quiero animarte a que tú le pidas a Jesús que tenga misericordia de ti. Yo quiero animarte a que tú le pidas que cambie tu corazón, que te permita ser sensible a la belleza y a la bondad que hay en Él. Díselo con tus palabras. Dile: Jesús, atráeme a ti. Quiero conocerte a ti. Quiero darme cuenta que realmente estar en ti es lo mejor que me puede pasar. Yo te aseguro que el Señor, en su bondad y en el amor que te tiene, si tú te acercas a Él en arrepentimiento, no serás rechazado. Y Él poco a poco irá abriendo tus ojos para que te des cuenta que no hay nadie como Jesús. Después de eso, al final de nuestro pasaje, el apóstol sigue haciendo lo mismo. Sigue defendiendo su ministerio, pero ahora lo hace acusando directamente a los falsos maestros que los corintios estaban escuchando. Los identifica de una manera abierta como personas que estaban hablando la palabra de Dios por una ganancia económica. Personas no sinceras que estaban llevándole a los corintios un mensaje
no por un interés genuino en ellos, sino buscando sacar un beneficio de ellos. El beneficio del que se habla aquí específicamente era dinero. Con esto abiertamente Pablo les está diciendo que rechacen a esas personas, que no los escuchen y que lo escuchen a él. Escúchenme a mí, Corintios. Está apelando a ellos por amor como un padre, tratando de ayudarlos a ver que él sí está siendo sincero con ellos y que les está hablando un mensaje que proviene de Dios y que lo está haciendo delante de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 17. Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Yo leo esto, hermanos, y ahí me lleva a sobriedad esto. Y creo que nos debe de llevar a sobriedad a todos. En primer lugar, porque nos ayuda a ver que desde un principio, desde los primeros años de la iglesia, desde que el evangelio empezó a ser anunciado, rápidamente empezaron a surgir falsos maestros que le anunciaban al mundo un mensaje de Dios buscando una ganancia personal. Esto me lleva a decirles a ustedes que si antes habían muchos, fíjense lo que dice el texto, no somos como muchos. Si antes había muchos que comerciaban con la palabra de Dios, lo más probable es que ahora haya más. Yo quiero recordarte esto, no todo mensaje que tú escuchas que lleva el nombre de Dios viene realmente de parte de Dios. Muchos de los mensajes, y desgraciadamente más populares, que escuchas a lo mejor en la radio, en el internet o en libros de grandes ventas, muchos de esos mensajes provienen de personas que hablan no con sinceridad, sino buscando una ganancia personal de una manera u otra. No todo lo que tú lees que lleva la Biblia, donde están tratando de explicar la Biblia, viene realmente de parte de Dios. Tristemente, muchos, estoy utilizando el lenguaje del texto, muchos tergiversan el mensaje de la palabra para comunicar lo que ellos quieren. ¿Y saben quién se les agrupan? Las personas cuyo mensaje ellos lo quieren oír. Casi la gente escucha lo que quiere, ¿verdad? Encuentran a un maestro que les está hablando de los valores que ellos aplauden, de lo que ellos aspiran. Fácilmente lo siguen, ¿verdad? Aunque el mensaje que ese hombre les esté dando no los esté llevando a un gozo y a una entrega a Jesús. No es tan sencillo como predicar esta segunda parte y servirlos bien en integridad. Pero yo quiero decirles que nosotros aspiramos ser como Pablo. Nosotros aspiramos este ejemplo de ministerio. Para aquellas personas que nos están visitando, que tienen poco en esta congregación, nosotros queremos que ustedes sepan que nosotros no estamos aquí buscando algo de ustedes, sino que los estamos buscando a ustedes. No estamos tratando de ganar algo de ustedes. Estamos tratando de ganarlos a ustedes y ganarlos para Jesús. Llevarlos a Jesús. Lo único que pretendemos en la mejor de nuestra capacidad y en toda integridad y sinceridad es presentarles en el mejor de nuestro entendimiento el mensaje que el Señor nos ha dejado en su palabra.
El mensaje que nosotros entendemos proviene de Dios. Y el mensaje que nosotros les predicamos delante de Dios. Yo estoy consciente que ahorita estamos hablando un mensaje delante de ustedes y delante de Dios. Pero un día, tanto yo como ustedes, vamos a estar delante de Él y de su gran trono. Yo quiero animarte a ti y preguntarte a ti si de una manera sincera también vienes cada semana buscando a Jesús. Vienes aquí buscando de una manera genuina, de una manera hambrienta, a que te demos a Cristo porque quieres conocerlo, porque quieres entregarle tu vida sin reservas y quieres seguirlo como uno de sus discípulos. Si es aquí, si es así, creo que estás en una buena posición y que esperemos que el Señor nos use para poder discipularte, llevarte a un buen lugar. Amén. Vamos a orar.